Venezuela encontró el doble, de 1500 megas, este país va a pasar a tener 3000 megas y va a tener una capacidad de exportación de energía. Es una matriz energética que cambia el país. El ministro de Salud que está aquí, el ministro de Salud tiene una estrategia para atacar el tema de desnutrición, le ha dado vuelta al Ministerio de Salud, y el tema de competitividad de los guatemaltecos, que actualmente el 50% de los niños pierde del 15 al 20% su coeficiente intelectual por un problema de desnutrición. Se está atacando ese problema de prevención, tiene un plan, ha aumentado el presupuesto y está dando vueltas. Aquí tengo director de turismo también. Estamos trabajando un plan de turismo para desarrollar esos polos turísticos que vamos a entregar en 5 meses. Es un plan maestro de turismo que va a identificar en dónde van a ir las alianzas estratégicas y las inversiones que el país tiene que dar para poder desarrollar cada uno de esos centros. En el ministro de Economía estamos trabajando, tiene un plan para sacar 50,000 empleos este año con parques industriales y desarrollo de zonas francas, y las nuevas leyes que están presentando en el Congreso dan un giro a cómo se puede crear empleo en el país. Con Fundesa estamos trabajando con un Consejo Privado de Competitividad para poder tener este año un sistema integrado de innovación en el país, y podemos agarrar los 26 sectores productivos y sacar adelante a Guatemala desde su aparato productivo. El Ministerio de Educación tiene un compromiso con la reforma educativa, se ha plantado de frente a la reforma educativa, y el país va a pasar de una calidad educativa de un nivel, cambiando el diseño completamente para aumentarlo, y nos hemos plantado en eso, que ha sido bastante difícil como una de las reformas. Aquí también presente está el director de alianzas público-privadas, que tiene 1.500 millones de dólares en proyectos concretos para ejecutar en los próximos 3 años. El país está dando un cambio estructural, y sé que no se refleja sobre lo que pasa en los medios de comunicación hoy, pero si ustedes ponen atención sobre las piedras grandes que va a dejar este gobierno y esta institución, no podemos más que decir vamos caminando hacia adelante. Solo en reformas de Doing Business, en el año 2011 Guatemala presentó 2 reformas. En el año 2012 presentamos 16 reformas y solo nos aceptaron 8. Este año estamos presentando 26 reformas, incluyendo la apertura de empresas que lanzamos el lunes, que es un portal en internet que en 48 horas se puede poner una empresa operativa, lo que es el 5º país en el mundo que va a poder tener una empresa o una sociedad operativa con solo acceso a internet. De 18 veces promedio que un notario iba a hacer visitas a poder sacar sus registros contables, sus escrituras de representación legal, las diferentes formas de abrir una empresa, hoy se siente en una computadora en cualquier lugar del país, y 48 horas después tiene un registro temporal, ya pasa su edicto al Diario de Centroamérica, y él solo tiene que ir a recoger su patente después de 8 días de haber sido presentada sin oposición su sociedad. Ese es un avance que no tiene precedentes en el país. Nosotros, el primer día que estábamos acá, en este gobierno, eran 45 a 60 días para poder abrir un negocio. Y esa es una de las reformas nada más. También hay reformas en licencias de construcción, ya se pueden presentar los estudios de impacto ambiental directamente en la Municipalidad de Guatemala para poder quitar pasos a eso. Tenemos en el comercio transfronterizo la transmisión de datos automática entre SAT y El Salvador para poder pasar rápido las fronteras. Estamos trabajando una ley de insolvencias, estamos trabajando una ley de protección a los accionistas minoritarios. El paquete de leyes en el Congreso mejora la eficiencia financiera del país. Aquí podríamos hablar, no sé, yo podría hablarles horas de reforma tras reforma que está pasando en el país, y que lo que necesita es un aparato productivo que empiece a utilizar estos beneficios, que empiece a utilizar la apertura que vamos a tener con México y la apertura que vamos a tener con Centroamérica y la Unión Aduanera para poder crecer. Este país va a ser una economía jaguar, y la tiene que hacer la gente que está aquí presente, porque ya está en la posición para poderlo hacer. Ya somos reconocidos en eso, y en los 6 minutos no quiero más. Muchas gracias, comisionado. Concluimos con la intervención del comisionado Páez esta primera parte del panel, y entramos en materia en la segunda. Quisiera invitar nuevamente a la viceministra Castro
para que pudieran, por favor, atender un par de requerimientos. En particular, viceministra, quisiéramos pedirle favor que nos explicara las acciones que está coordinando usted a través de la Mesa de Calificación País y que se ha propuesto acompañar e impulsar al país en la búsqueda de la obtención de la calificación de riesgo con grado de inversión. Y si en ese repaso, señora viceministra, pudiera también informarnos de cómo se cruza en ese proceso también ya aludida usted en forma general en la primera intervención en la hacienda pública, el proceso de reforma tributaria y mejora de la capacidad de efectividad en las finanzas públicas y cómo esto incide sobre la calificación de riesgo, por favor. Sí, creo que la mayoría de las personas que están aquí saben que Guatemala inició un proceso para poder mejorar su calificación de riesgo en el año 2006. En ese momento lo que pasaba es que Guatemala no tenía ningún contacto con las calificadoras de riesgo, y cuando las calificadoras de riesgo venían al país para poder entrevistarse con todos los sectores de la sociedad, pues unos se quejaban unos de otros con las calificadoras porque pensaban que las calificadoras lo que venían era evaluar a cada sector y no al país. Hubo un esfuerzo muy grande en el 2006 por poder cambiar esa situación y conformar una mesa interinstitucional que está liderada por el Ministerio de Finanzas, apoyada por el Banco de Guatemala, la conforman el Ministerio de Economía, que son los entes públicos que están dentro de la mesa interinstitucional, y también hay representación del sector privado, de la Asociación Bancaria Guatemalteca, del CACIF, y por supuesto también Fundesa participa en esta mesa interinstitucional. En ese momento hubo un esfuerzo por elevar la calificación y se logró porque estábamos por debajo de pares similares en las mismas condiciones. Fue un esfuerzo que se hizo con la comunicación realizada con las calificadoras y de una manera bastante continua y sistemática. En el siguiente periodo de gobierno esta mesa se institucionalizó, por así decirlo, porque se creó un acuerdo gubernativo que ya definía misión y objetivos claros y específicos. Sin embargo, se desarticuló al final en los últimos 2 años del periodo del gobierno de la administración anterior, y lo que nosotros hicimos fue retomar el esfuerzo, llamar a los actores para que pudiéramos volver a poner manos a la obra y para poder plantearnos una ruta clara para poder lograr que el país logre la calificación en grado de inversión. No es una tarea fácil lograr esto para un país como Guatemala, pero tampoco es imposible. Y lo que nos dimos cuenta en el primer año, y hay un logro muy concreto, la mesa tiene dos ámbitos de acción: una mesa ampliada en donde están los ministros, el presidente del Banco Central y los representantes de alto nivel del sector privado y de Fundesa, y otra mesa técnica que es la que se encarga de operativizar las decisiones que se toman en la mesa ampliada. El año pasado nos propusimos, Standard & Poor's nos había cambiado la perspectiva de estable a negativa a finales del año 2011, y lo que nos propusimos primero, Standard & Poor's es la calificadora mucho más dura y la que pone más o menos como los puntos sobre las IES en la calificación de todos los países, y entonces nos propusimos cambiar la perspectiva de estable a positiva y lo logramos. Todos mantuvimos una comunicación bastante fluida con las calificadoras, no solamente en las visitas que ellos realizaron al país en varias ocasiones el año pasado, sino también el Ministerio de Finanzas en conjunto con el Banco de Guatemala, tanto en las asambleas de gobernadores del BID que se dieron en marzo del año pasado en Uruguay, como en las reuniones de otoño que se dieron acá del Fondo Monetario y del Banco Mundial en Tokio. Tuvimos siempre conjuntamente con el Banco de Guatemala reuniones con ellos para poder explicarles qué era lo que el país estaba haciendo para poder fortalecer su calificación. Luego también el sector privado nos hemos puesto de acuerdo con el sector privado para poder tener un mismo lenguaje de comunicación en el momento en que las calificadoras vienen y nos entrevistan. La mejora en la calificación creo que ha radicado principalmente en que el gobierno la actual administración logró pasar una reforma tributaria. Ese es uno de los elementos que las calificadoras siempre ponen dentro de tela de duda sobre un gobierno. Y Guatemala no había logrado realizar una reforma
tributaria en los últimos años. Ahora las calificadoras no solamente nos calificaron bien por haberla aprobado, sino que nos califican ahora mucho mejor. La percepción está cambiando y ese es el sentimiento que a mí me quedó de conversar de nuevo con ellas la semana pasada en Panamá, es que estamos siendo consistentes, es que estamos siendo creíbles, en el sentido de que no solamente la administración logró aprobar una reforma tributaria, sino también está siendo capaz de mantenerla y de que esa reforma está rindiendo los frutos que esperábamos. Ahora nos hemos planteado ya, presentamos en Gabinete General la propuesta al presidente para que haya un lanzamiento público mucho más grande del plan de trabajo, porque ya hay un plan de trabajo establecido. Se desarrolló un modelo que estableció benchmarks entre Guatemala y países que tienen grado de inversión para poder identificar aquellas áreas en donde nosotros podríamos elevar nuestro rendimiento y nuestra eficiencia para poder lograr el grado de inversión. Creemos, y es una propuesta que vamos a hacer en una mesa ampliada, que para el otro año podríamos estar cambiando la perspectiva de estable a positivo en el grado de especulación, que es lo que en el nivel en el que estamos, en todas las calificadoras, en Moody's, en Fitch y en Standard & Poor's, y en el 2015 creemos que vamos a ser capaces de lograr el grado más bajo del grado de inversión para el país. Viceministra, muchas gracias. Los señores ministros tienen 3 minutos para atender cada una de 2 preguntas. Así que quisiera ofrecerle la palabra al ministro Archila, que va a tener que retirarse por una reunión con el señor presidente en unos instantes. Así que, ministro, por favor, ¿cuál es la cobertura del servicio energético en el país en la actualidad y qué está haciendo en su ministerio para que todos los guatemaltecos tengan acceso a este servicio? Y lo segundo, Guatemala tiene un potencial minero importante, sin embargo hay muchas licencias de explotación que todavía están pendientes de entregar. Nuevamente la pregunta, ¿qué está haciendo el ministerio para agilizar los procesos? Algo aludía usted, ministro, a los procesos de licitación en materia petrolera, pero apreciaremos muchos comentarios en todos los aspectos, por favor. Claro que sí, muchas gracias. En cuanto a la cobertura eléctrica del país, les quiero comentar que para enero del 2012 nosotros encontramos la cobertura del país en el 81.5% y teníamos una meta de gobierno para los 4 años en elevar el índice de electrificación al 90%. Presido el programa de electrificación rural y solo en el primer año de gestión nosotros elevamos el índice del 81.5 al 86%. Es un gran logro, son 5 puntos porcentuales y vamos a lanzar en este segundo año de gobierno los proyectos de más alta envergadura en la electrificación rural de los últimos años. Vamos a hacer el proyecto del Triángulo Ixil, vamos a llevar la energía hacia la Libertad de Ten y pues nosotros estimamos que para el tercer año de gobierno nosotros ya concluimos la meta del 90%. La política energética fija que Guatemala en 2027 debería de estar en un 95% de cobertura. Ese es el índice que encontramos, 81.5, y ya lo llevamos al 86 y tenemos nuestra meta de gobierno en el 90. Creemos que la electrificación es vital para el desarrollo del país, es una meta de gobierno, es un tema estratégico y pues vamos trabajando fuertemente en eso. Al igual, para tener ese índice de electrificación es importante por poder concluir con el plan de transporte, el PET 01, que ha tenido ciertas dificultades, pero estamos tratándolo de impulsar de una manera importante a nivel interinstitucional con otros ministerios y vamos a tratar de concluir antes de nuestra gestión el lanzamiento del PET 2. En cuanto al sector minero se refiere, Guatemala, así como en el sector energético y eléctrico, tiene políticas a través de una ley que se generó en el año 96. Hemos encontrado que en el sector minero existe un potencial, pero no ha estado regulado, no ha estado actualizado. Tenemos una ley que data del año 1997, cuando ni siquiera existía industria en el país. Lo primero que nosotros hicimos, y para que tengan ustedes una idea de cómo se encuentra la situación del país, es que el catastro minero del país
tiene 40 años de antigüedad, estamos tratándolo de dejar nuevamente actualizado. En el mes de octubre del año pasado lanzamos y presentamos al Congreso una nueva iniciativa de ley de minería que contempla la modificación de 40 de los 90 artículos que tiene la ley actual. Creemos que hay que cambiar temas de fondo como ambientales, temas de salud, temas técnicos, cierres de minas. Ponemos la creación de un fondo minero para que todo el departamento y todas las municipalidades puedan percibir un beneficio de las regalías. Logramos al segundo mes de la gestión la firma del acuerdo de regalías voluntarias, que es un éxito para el país porque eleva del 1% que tenía el pago de regalías al 5% de manera voluntaria. Queremos hacerlo que quede plasmado en la propuesta de ley que presentamos. Hemos resuelto y encontramos, porque en la anterior administración se declaró una moratoria de 4 años, nosotros lo que hicimos fue agarrar todos los expedientes que habían. Hemos más o menos revisado 187 expedientes, hemos otorgado 9 licencias de exploración en minería metálica, más de 20 en minería no metálica. En cuanto a explotación, pues hay 2 proyectos de alta envergadura que estamos con la mejor decisión y voluntad gubernamental de poderlos impulsar. Lo estamos haciendo de una manera diferente por el abordaje social. El Viceministerio de Desarrollo Sostenible está trabajando fuertemente junto con las unidades de diálogo del gobierno para tratar de mitigar, inclusive con el señor Ministro de Gobernación estamos trabajando en conjunto, porque pues la minería tiene un problema social que está presente y estamos abordándolo de una manera diferente. Nosotros lo que queremos es dejar establecida una mejor estructuración del sector minero. Creemos que Guatemala tiene un potencial, pero hay que desarrollarlo de una manera diferente a como se había venido desarrollando, tratando de ampliar la información y tratando de dejar mecanismos y políticas públicas de una mejor forma a lo que actualmente encontramos. Ministro, muy agradecido. Quisiera invitar al ministro López Bonilla con 2 preguntas, ministro, por favor. Según el Foro Económico Mundial, Guatemala está en la posición 144 de 144 países evaluados respecto a costos asociados al crimen y violencia. Y claro, todos escuchamos su exhortativa a sentir entusiasmo, ministro, pero la pregunta es la labor que se ha venido haciendo en el Ministerio bajo su dirección para tratar de modificar esta realidad que afecta tanto a la generación de riqueza, ministro. ¿Qué se está haciendo para mejorar en materia de crimen y violencia? Y la segunda pregunta, ministro, ya la adelantaba el ministro Archila. ¿Cuál es la estrategia para reducir la conflictividad social en temas como la provisión de energía, la provisión de nuevos proyectos de minería, petróleo? Ministro, por favor, esas 2 preguntas, 3 minutos para cada uno. Muy bien, en cuanto a lo primero, creo que lo importante es tener la plena certeza que el tema de seguridad del país es un tema integral. Es decir, no es un problema nada más de seguridad pública, es un problema que tenemos que abordar desde nuestras fronteras. Nunca hemos tenido un concepto integrado sobre la seguridad interior del país que empiece en nuestros puertos, aeropuertos y pasos fronterizos. Esto tiene 2 incidencias. Si nosotros no tenemos control de nuestras